Febrero. Vamos a ver. Quiero contarles, entre otras cosas, que hoy estuve en la universidad. Voy a prender mi luz para que me puedan ver bien. Hoy estuve en la universidad y de verdad se da nostalgia a ustedes. Ver los edificios vacíos, ver que todas las áreas comunes están completamente descuidadas, llenas de monte, que no hay nadie en el campus, tampoco más allá de personas administrativas. Sí, ojalá de verdad que podamos volver pronto a reunirnos en un espacio, sobre todo en un espacio académico más óptimo, ¿no? Un espacio más óptimo para el aprendizaje, como son los salones de clase. La experiencia cambia mucho entre escuchar a una persona por medio de una computadora y tener a la persona justo al frente o tener la interacción con los compañeros y también la capacidad de poder no solo hacer consultas y demás, sino también poder tener retroalimentación en tiempo real sobre el trabajo que se está haciendo o los ejercicios que se hacen. Sí, sí cuesta, sí cuesta. Y hoy me dio bastante nostalgia porque pasé justo por el edificio donde ustedes deberían estar recibiendo clases y está todo cerrado, vacío, los negocios no están abiertos tampoco. Es duro. Bueno, comenzamos entonces con la sesión de hoy. Quiero contarles que a partir de esta clase ya pueden ustedes comenzar a utilizar su libro de texto. Se los voy a mostrar otra vez para que lo tengan aquí presente. Comunicación lingüística del doctor Carlos Velázquez. ¿Qué consejo les doy ahora que vamos a empezar a utilizar el libro? Bien, las primeras clases no utilizamos ningún libro de texto, fue un contenido que yo fui desglosando para ustedes de una manera bastante digerida, digámoslo así, y lo mismo va a suceder en las siguientes sesiones. Todos los contenidos que vamos a ver los vemos en el tiempo de la sesión de clase de una manera muy condensada y es por eso importante que ustedes, por la vía que sea, tengan el documento a mano para que puedan profundizar más en el contenido. Ahí lo van a encontrar un poco más desglosado, con un lenguaje un poco más técnico también, y también con varios ejemplos más puntuales para que puedan ustedes ampliar la información que vemos acá en clase. Entonces, el otro consejo que les doy es que no se adelanten. Ya por ahí algunas compañeras de ustedes o algunos compañeros me han contado que comenzaron a leer el libro de cuentos como tal, y eso está bien porque pues, la lectura es siempre un muy buen hábito, ¿no? Pero en el caso del libro de texto, lo mejor es que vayamos conforme vamos hablando acerca de los temas. Así, ustedes escuchan lo que yo tengo que decirles a ustedes en cada sesión y luego en el transcurso de la semana, pues leen en su libro de texto, en su documento, el contenido para terminar de reafirmar que comprendieron lo que hablamos, uno, y segundo, para que les vayan surgiendo dudas. Y las dudas que les vayan surgiendo, pues me las pueden ir haciendo en el siguiente periodo de clase en la medida de lo posible y si no, pues ya me mandan un correo. Me mandan un correo para que yo por esa vía también les vaya contestando las dudas que les vayan surgiendo. Van a ver también que su libro de texto tiene varias actividades para realizar. No, si tiene la edición 2021, las actividades están al final del libro. Estas están pensadas como cuadernillo para que ustedes las puedan arrancar y eso no les afecte el libro como tal. Ustedes pueden ver aquí, están en el último. El último bloque del libro de texto está pensado para eso. Si tienen ediciones anteriores de 2020 para atrás, van a encontrar las actividades adjuntas a cada capítulo. Eso es indiferente. Tienen ustedes que hacer las actividades. Licenciado, disculpe. Para efectos de puntaje, no, no valen puntos, pero para efectos prácticos de su propio desarrollo académico, mi consejo es que sí las hagan. Yo de todas maneras les voy a dejar eso. Al final de cada capítulo, pues ustedes hacen las actividades y si tienen alguna duda, pues yo con gusto se las respondo. También lo más seguro es que yo les envíe a ustedes, Licenciado, yo les disculpe. envío a ustedes las respuestas de las actividades para que puedan cotejar si hicieron bien las cosas o las hicieron mal. También se van a dar cuenta de algunos datos interesantes. Por ejemplo, sucede en el libro de cuentos y también sucede acá, si no estoy mal. Estoy revisando. Porque Licenciado, sí, disculpe. sí ¿Qué sucede. edición ¿Sí? es el Les van libro? a pedir Disculpe, que lo en las podríamos para actividades que tomarle ustedes vayan foto. realizando hagan consultas que van más allá de este curso. Por ejemplo, les van a pedir en algún caso, les van a pedir que hablen con un abogado o con una abogada y en otros casos les van a pedir que consulten el Código Civil o que consulten el Código Penal o que consulten su libro de introducción al derecho, por ejemplo. Todas estas intertextualidades en los textos, pues sí son importantes que las vayan haciendo en la medida que puedan.
Como les digo, para puntajes pues no les vale de nada, pero para su propio desarrollo va a ser muy ilustrativo poder irse empapando de todos estos contenidos. Voy a ver qué tienen por acá. El parcial se va a basar en el libro, licenciado, me pregunta Pablo. Se va a basar en dos cosas. Primero, en lo que vemos en clase. Así que las primeras tres clases son contenidos efectivos para su examen parcial. Y a partir de esta clase, pues también pueden encontrar lo mismo que vemos acá, pero también en su libro de texto. Kimberly, con eso respondo su pregunta. Amner dice que se acaba de integrar y dónde puedo obtener el libro. Voy a reafirmar lo que les dije ya en clases anteriores. Ustedes no están obligados a comprar nada. No los puedo obligar yo a que compren ningún libro. Sería moralmente incorrecto hacer eso, sobre todo con la situación económica como la tenemos en este momento. Si ustedes pueden hacer el esfuerzo y comprar el libro, lo pueden hacer. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en la editorial, que es Ecoediciones. Tal vez, Abner, puede usted pedir en su grupo de WhatsApp que le manden el link a la editorial, o si no, también afuera de la universidad. Hoy lo vi. Hay un pequeño toldo que dice Libros Usaca. Ahí pueden conseguir también la información. En las afueras de la universidad ah, pasó nada y pasó todo, ¿no? Porque algunas de la mayoría de copiadoras están abiertas, la mayoría de chupaderos están abiertos, pero el lugarcito este que se llama, no sé cómo se llama, el recreo creo que se llama, ahí sí todo está vacío. Entonces, nada. ¿Cómo puede saber el grupo de WhatsApp, licenciado? Compañeros, ¿alguno de ustedes podrá colocarle cuál es el número o podrán tomarle su número de teléfono para juntarlo al grupo de WhatsApp? Se los voy a agradecer para que no se quede fuera Ander tampoco de la conversación fuera de la Licenciado, clase. licenciado, disculpe. Ah, Diego dice que se acaba de integrar y que empezó a leer los libros y que pregunta que esta página hemos trabajado hasta hoy. Hasta hoy, Diego, no hemos trabajado ni una sola página del libro. A partir de hoy, entonces, sí, vamos a comenzar a hacerlo. Bueno, ¿estamos listos? Vale. Vamos entonces con la presentación del día. Voy a Licenciado, compartir mi disculpe. pantalla. Ya saben que si tienen dudas, entonces pueden ir preguntando al costado. Van a ver que ahora también el tipo de contenido cambia. Ya les había dicho yo hace unas semanas que teníamos tres fases, ¿no? El primero era una fase muy propia de la historia de la comunicación y demás, y ahora entramos a ver cuestiones un poco más teóricas para darle fin a este proceso y poder avanzar al siguiente, que es ya redacción a partir de la segunda unidad o a partir del primer parcial en adelante. Vamos, les comparto entonces. Muy bien. En las últimas clases, también recuerden que no grabo en su sección, sino que grabo en otra sección. Ah, y eso me lleva Licenciado, también a otro disculpe. anuncio. Perdonen ustedes que se las esté haciendo tan larga en la primera etapa, pero también hay otro anuncio que creo que es bueno que ustedes sepan. Ya a partir de la próxima semana sí van a tener ustedes acceso a Moodle para que puedan también seguir por esa vía el curso. ¿Qué van a encontrar ustedes en el Moodle de comunicación? No sé los demás cursos, pero en el de comunicación van a encontrar ustedes ya varios contenidos. Primero, van a encontrar las grabaciones de las sesiones anteriores. Dos, van a encontrar también varios links para que ustedes puedan profundizar en los temas si quieren. Y, y bueno, por ahora nada más que eso. En cuanto ustedes tengan acceso a la plataforma, por favor, métanse. De verdad, métanse, escúlquenla, revísenla para irse familiarizando con ella. Es muy intuitiva, es una plataforma pensada para estudiantes y como tal, entonces sí permite organizar mucho mejor la información. Además, recuerden que sus exámenes parciales, finales, de recuperación también, si en dado caso pierden este curso, van a ser por medio de esa plataforma. ¿Cómo son los exámenes en Moodle? Básicamente son formularios como un formulario de Google, ¿no? Pero es como es una herramienta. Primero es una herramienta pagada. Y esto ya solo el hecho de acceder a un contenido pagado, pues ya brinda una mayor gama de opciones. Entonces, los exámenes son bastante normales, diría yo. Durante el año anterior tuvimos que hacer exámenes en formularios de Google y eran muy simples. Eran únicamente de falso verdadero o de selección múltiple de preguntas. La plataforma Moodle nos permite hacer otro tipo de interacciones con los estudiantes al momento de hacer exámenes y
y nada. Entonces, ahí van a hacer sus pruebas y son pruebas como cualquier otra. En realidad son como cualquier otra, van a encontrar ustedes distintos ejercicios, falso verdadero, asociación, selección múltiple, respuesta directa. También se van a dar cuenta que los exámenes, al menos en el área de comunicación, son a la inversa. No les vamos a preguntar cosas memorísticas tal cual, sino necesariamente van a tener que hacer algún proceso previo para poder alcanzar la respuesta correcta de las que se les están proponiendo a ustedes como opciones. También ténganle confianza. Una de las dudas que tienen los estudiantes al principio y sobre todo que tenían el año pasado cuando trabajamos con Classroom es que no le tenían confianza a la plataforma. Cuando hacían el formulario de Google, el formulario lo sacaba, no le registraba el examen, no podían entrar, tenían problemas de conexión. La plataforma que usamos ahora es muy segura. Es muy segura tanto para ustedes al momento de hacerla como para nosotros al momento de registrar la información también que ustedes están dándonos. Entonces, ténganle confianza, ténganle confianza. Van a ver también que, eh, ven, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Estamos acostumbrados también a que los exámenes, los estudiantes por esta vía los hagan de una manera bastante colaborativa, por decirlo menos. Entonces, también la plataforma Moodle eh, hace un poco las veces de un ojo por encima, ¿no? Y permite también tener algún tipo de filtro de seguridad para que si van a colaborar entre ustedes, al menos sea un poco más difícil. Bueno, estamos entonces. A partir de la próxima semana van a poder entrar a la plataforma, les van a avisar por la vía correcta, que es la vía de la página de la universidad, y cuando ya puedan hacerlo, pues entren al curso, van a encontrar contenido, pero además vean qué más tiene la plataforma y qué otras cosas pueden hacer con ella para que se vayan familiarizando. Volvemos entonces a la presentación. Muy bien. En las clases anteriores estuvimos platicando acerca de la historia como tal de la comunicación, ¿no? Hablamos acerca del proceso de inicio del lenguaje humano, como este fue un proceso colaborativo que nos sirvió para generar comunidad primero y después para generar civilización como tal, para generar conocimientos y transmitir información no solo entre iguales temporales, sino también de una generación a otra y de muchas generaciones a otras generaciones. También hablamos acerca del inicio del español y de cómo también la comunicación se utilizaba a lo largo de los siglos para poder transmitir poder. A esto es a lo que llamamos narrativa del poder. Ya lo vimos también en la clase anterior, cómo esta narrativa del poder ha llegado incluso hasta nuestros días y ahora con las nuevas herramientas de comunicación se ha ido modificando y ha ido haciéndose cada vez más específica, nos ha permitido, bueno, le ha permitido al poder más bien segmentarnos más y poder enviarnos mensajes tan personalizados que sean imposibles de rechazar. Ok, pero entonces, ¿de dónde viene el concepto de comunicación? Como Licenciado, disculpe. la mayoría de los términos técnicos que manejamos hoy en día, también la comunicación tiene un origen grecolatino. Ustedes saben que la gran base de la civilización occidental fue en esencia la cultura griega y la cultura romana, porque el influjo de la cultura romana, sobre todo por el mundo conocido en su momento, pues fue inmenso y aún se siente todavía hoy. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que entendemos como comunicación como tal? Como comunicación Licenciado, vamos a entender la comunicación básicamente como un intercambio de información. Eso es comunicación. Cuando un emisor, que puede ser una persona individual o puede ser un grupo de personas, se proponen enviar información a un receptor o a que puede ser una persona licenciado, o un grupo de personas, eso es un intercambio de información. Y a eso es, en esencia, muy en esencia, a lo que llamamos comunicación, perdón. Ya lo veíamos en la clase anterior con el ejemplo de la valla del pollo, ¿no? No sé si fue pollo o hamburguesas con ustedes, pero lo que haya sido, cuando nos presentan una valla publicitaria, lo que están haciendo es eso, enviándonos información que nosotros recibimos. Cuando todos los días nos levantamos y saludamos a las personas que viven en nuestra casa o a los vecinos, si es que vivimos solos, también lo que hacemos es enviar información, enviar un saludo y entablar una relación comunicativa con la otra persona, con el otro grupo de personas. Como les decía, también este término viene en general de un vocablo latino, comunis, así se les dice. El comunis es la raíz principal del término comunicación y en su acepción más arcaica significa justamente esto, poner en común. ¿Qué es lo que ponemos en común? Entonces, esto,
información que nos atañe. Ahora bien, cabe hacernos esta pregunta también. ¿Qué es la información? Cuando hablamos de información, tenemos necesariamente que encontrar cuál es su base principal, o cuál es su base primera, o cuál es su definición más, más básica. Solo estoy viendo qué tienen por acá. ¿Alguno de ustedes no ve la presentación? Nadie la ve, ¿verdad? No, licenciado, Licenciado, Ya vi que no aquí se levantan su ve. mano. licenciada, no se puede ver. Claro, no estaba compartiendo. Perdonen ustedes, ahora sí. Solo aprovecho para aceptar a los compañeros que vienen ahora. Y aquí ya la pueden ver. Solo mueven la cabeza los que tienen la cámara. Sí, bien. Volvemos entonces, no pasa nada. Les había dicho, ¿no? Entonces, que la comunicación es en esencia un intercambio de información. Eso es lo que entendemos en su acepción más básica como comunicación. Cuando intercambiamos información entre personas, entre instituciones, entre un emisor y un receptor, a eso le llamamos un proceso comunicativo. La etimología de la palabra, ténganla ahí presente, no es pregunta de examen ni nada por el estilo, pero sí es bueno que ustedes la tengan presente. La etimología más arcaica de la palabra comunicación es el vocablo communis, que viene del idioma latín y que significa también en su acepción más arcaica poner en común. Pero ¿qué es entonces lo que estamos poniendo en común? Lo que ponemos en común es información, información que nos atañe por su importancia o incluso en los contextos modernos y también en los contextos antiguos, ¿no? También información que al rato no es tan importante, pero que nos sirve también para generar relaciones interpersonales. La pregunta del día, ¿qué es entonces la información? Cuando hablamos de información, nos referimos simple y sencillamente a datos. Cuando les pregunten qué es información, la información son datos. Son estos bloques o pequeñas unidades de significación que podemos medir, que podemos cuantificar, que podemos utilizar después para elaborar conceptos más abstractos o grupos de datos por medio de relaciones bastante más amplios. ¿Y qué es lo que hacemos entonces cuando nos comunicamos? Cuando nos comunicamos únicamente transmitimos y recibimos datos desde los más básicos, ¿no? Como decirle a una persona, es de noche, por ejemplo. Ese es un dato. Y lo estamos intercambiando con alguien más. O algo tan abstracto como cuando alguien les dice, te quiero, te amo, te odio. Que son cosas tan complicadas de medir, pero igual representan datos que nos sirven para interpretar el mundo y para interpretar el contexto que nos rodea. Lo interesante del proceso comunicativo, eso sí, es que este debe ser un juego bidireccional. En un proceso efectivo de comunicación, lo que nosotros hacemos es enviar un mensaje, siempre. Pero esto no basta. Necesitamos garantizar y verificar que la otra persona o el otro grupo de personas efectivamente recibieron el mensaje y lo comprendieron. Por eso los datos que están implícitos deben ir en dos direcciones, tanto de la persona que los envía como de la persona que los recibe. ¿Cómo podemos verificarlo? Pues si podemos ver a una persona y decirle buenos días y la otra persona nos contesta buenos días, pues intercambiamos información. Generamos un proceso efectivo de comunicación. Si le decimos a un ser querido, mira, yo te quiero mucho, y genera una reacción, aunque sea solo gestual en esa persona, como una cara de agrado, qué sé yo, eso también es un proceso efectivo de comunicación. ¿Por qué? Porque enviamos un mensaje y la otra persona lo recibió y reaccionó a él. Cuando hablamos de procesos comunicativos, también hablamos de cuáles son las competencias comunicativas que tenemos que tener presentes. Y esto ya pasa más por ambientes académicos como en el que ustedes se desenvuelven. Cuando ustedes les pregunten o cuando ustedes quieran saber cuáles son las competencias o las habilidades, porque es una especie de sinónimo, ¿no? Competencia y habilidad. ¿Cuáles son las habilidades comunicativas que ustedes como estudiantes principalmente tienen que tener? Pues pueden pensar en estos cuatro.
El primero de ellos, como estudiantes de Derecho, es hacer uso adecuado del lenguaje. Ya lo discutimos en clases anteriores, pero es esencial que ustedes sepan utilizar bien el idioma español, porque trabajan con textos legales y la interpretación de un texto legal pasa en muchos sentidos, o la efectividad de un texto legal pasa en muchos sentidos, porque su interpretación sea lo más clara posible, que no dé lugar a dudas, que no dé lugar a sobreinterpretaciones o a espacios vacíos de interpretación. Mientras más exactos podamos ser, mejor. Pero esto solo lo logramos por medio de un uso adecuado del lenguaje que utilizamos. Y esto pasa no solo por textos escritos, también si ustedes van a litigar o qué sé yo, también es importante que sepan utilizar muy bien el lenguaje para que también sus alocuciones no se entrampen, no se enreden y no sean confusas. Segundo, otra habilidad comunicativa que ustedes deben desarrollar a lo largo de su carrera académica es interpretar distintos tipos de texto. Debemos saber, primero, debemos tener un léxico amplio que nos permite interpretar diferentes tipos de texto académico, pero también tenemos que saber eh, encontrar cuál es la lectura correcta de un documento. Y por lectura correcta me refiero a si nos vamos a enfrentar a un texto legal, que podamos reconocer cuáles son las claves de ese texto legal, cuál es su estructura y cuál es su finalidad. Y que así podamos ir haciendo lo mismo, segmentaciones de los diferentes tipos de textos con los cuales nos encontramos. Pero si ya podemos interpretar distintos tipos de texto, pues también tenemos que ser necesariamente capaces de poder producirlos. Sobre todo ustedes que van a comenzar, que están comenzando este camino por la academia, es importante que sepan producir diferentes textos, que cuando les pidan, por ejemplo, qué sé yo, un ensayo acerca de un tema legal, puedan producir un ensayo efectivamente, que sepan cuáles son sus claves, cuáles son sus partes, cuál es su finalidad, que si les piden un paper, por ejemplo, sepan cuál es la estructura correcta para escribir un texto académico pensado para publicación en una revista especializada, deben también saberlo. También, por ejemplo, y ustedes, por supuesto, tienen que saber escribir desde lo básico, desde una escritura hasta un contrato y, ¿por qué no?, hasta una ley. Como les digo, estas son habilidades que ustedes van desarrollando con el tiempo. Probablemente aquí veamos algunas claves, probablemente en metodología de investigación vean ustedes otras claves, pero al final del día, esto es algo que se hace principalmente con el uso. En la medida en que nos vamos metiendo a la producción de textos, a la producción de trabajos para la universidad, que nos metemos, por ejemplo, si ustedes en el futuro hacen alguna pasantía en un bufete o algo por el estilo, ahí van a ir encontrando sobre el terreno, sobre la práctica, cuáles son los diferentes tipos de textos legales y cómo es que se construyen. Y con el uso, con la práctica, con la reiteración del proceso de realizarlos, pues van a ir ustedes también aprendiendo a hacerlos y cuando menos se lo esperen va a ser pan comido y una cuestión muy sencilla. Y por último, también es una gran habilidad comunicativa para los abogados o las abogadas, la capacidad de argumentar y sobre todo argumentar con coherencia, argumentar bien. Cuando argumentamos lo que hacemos es exponer ideas para generar diálogo y que a partir del diálogo podamos entonces hacer que la contraparte o hacer que otras personas o hacer que un grupo objetivo comience efectivamente a entender nuestro punto y al rato logramos cambiar su forma de ver las cosas. La argumentación es muy diferente de la manipulación. Ya lo vamos a ver en los próximos meses. Pero cuando argumentamos tenemos todas las claves correctas de nuestro lado. Tenemos los fundamentos académicos, tenemos las habilidades comunicativas correctas y con base en eso podemos construir un proceso de comunicación con otras personas que nos lleve justamente a eso, a obtener conclusiones comunes y poder crecer sobre todo, crecer colectivamente. Cuando manipulamos hacemos lo contrario. Manejamos bien el idioma, pero con los fines incorrectos. No necesariamente tenemos la academia de nuestro lado, ni la razón tampoco de nuestro lado, pero queremos hacer que la otra persona haga lo que queremos que haga y por eso entonces, por medio de los mensajes y por medio del proceso comunicativo, vamos manipulándolas. Esto no es correcto. Definitivamente no lo es. Más bien ustedes que están comenzando en este proceso, acostúmbrense a argumentar
Acostúmbrense a hablar con las herramientas correctas. Si van, por ejemplo, ustedes a dedicarse a lo penal, por ejemplo, esto va a ser muy importante, porque su principal herramienta efectivamente va a ser la ley, pero podrán ustedes tener un gran conocimiento de la ley, pero si no se saben expresar, fallaron. Lo mismo que con las otras competencias comunicativas. Podrán ustedes tener el caso mejor armado, pero si lo presentan mal, por medio de la redacción de un documento, o lo presentan mal al momento de argumentar ante un juez, fallaron también. Por eso les decía yo creo que en la primera clase, no basta con ser un gran estudiante, siempre se necesita algo un poco más allá para ser un gran profesional. Acostúmbrese también a irse cultivando en estas áreas. Ustedes todavía están empezando en esta carrera, pero no sería malo, yo, yo no lo puedo hacer porque no nos da el tiempo, pero sería bueno que ustedes alguna vez se metieran en un curso de cómo hablar en público, o un curso de argumentación, o un curso de comunicación no verbal, por ejemplo, para aprender a reconocer las claves de los gestos, ademanes, posiciones corporales de las otras personas. Porque a ustedes como abogados eso les va a servir mucho, de verdad. Sí les va a servir más de lo que ustedes creen, y es bueno que también tengan esas habilidades al momento de estar ya trabajando en ámbitos laborales reales. Por supuesto, si nos da tiempo, que no creo, sí podemos tener una clase al final acerca de esto, comunicación no verbal y cómo hablar en público, pero no se los garantizo tampoco. Volvamos acá. Ahora bien, le di mucho énfasis, sí, a la idea del texto científico o el texto académico. Es importante que ustedes le den énfasis también a esto a lo largo de su carrera. ¿Cómo debe ser un texto académico? Tiene que tener 3 fundamentos. El primero, ser exacto. No podemos hablar con conjeturas, con datos vagos, no podemos hablar con base en suposiciones. Debe ser exacto, lo más exacto posible. Segundo, debe ser objetivo. Si estamos hablando sobre un tema, enfoquémonos en ese tema. Si estamos tratando de demostrar un punto por medio de un texto, demostremos ese punto y centrémonos en eso. Y por último, debe ser complejo. Un buen texto científico, un buen texto académico, es aquel que está muy bien sustentado y muy bien respaldado en bibliografía aparte o en otros textos que también le dan sentido. Entonces no dejemos de lado esto. Por favor, siempre que escriban un texto académico, no para este curso porque no es su finalidad, pero siempre que escriban un texto académico para otros cursos o en otros años, siempre háganlo con la mayor exactitud posible. Siempre respaldado, por supuesto, en datos concretos que pudieron recabar de otros autores o de otras fuentes. Segundo, sean claros y objetivos. Siempre. No se vayan por las ramas. Aborden los temas de la manera correcta, que la manera correcta siempre va a ser la manera más puntual. Y por último, denle rienda suelta a la complejidad. Si ustedes leyeron 30 libros acerca de un tema para poder abordar un único punto, pues que se reflejen esas 30 lecturas en ese único punto, que se demuestre realmente que ustedes dominan el tema. Esto también es un punto importante de las siguientes clases, pero de todas maneras se los digo una vez y luego se los reafirmo. En mi propio campo de profesión, en el periodismo, a la gente que trabaja conmigo siempre les digo lo mismo. Lo último que van a hacer va a ser escribir el texto. Primero vayan y hagan el reporteo. Primero hablen con todo el mundo. Primero encuentren todas las fuentes. Y hasta que no están seguros de que realmente dominan el tema que están abordando, no se sienten a escribir. ¿Por qué? Porque si empezamos a escribir algo a la mitad de una investigación, seguramente a las 2, 3 líneas nos vamos a dar cuenta de que ya en este mismo proceso encontramos otro dato por otro lado que nos sirve y nos bota lo que ya hicimos. O que nos modifica la idea que teníamos al principio. Por eso es bueno, es muy bueno que ustedes puedan siempre sustentar de la mejor manera sus investigaciones y que escribir sea lo último, para que efectivamente se refleje todo el esfuerzo que hicieron al momento de investigar. Textos científicos entonces.
Exactos, objetivos y complejos. Las tres cosas fundamentales. Seguimos avanzando. Hay otros tipos de texto también. Ok. Y son estos textos a los que llamamos expositivos. No necesariamente les van a servir mucho en su carrera, pero igual es bueno que los tengan, porque sobre todo les sirven a ustedes como herramientas propias y también seguramente en más de algún curso se los van a pedir algún texto que es un poco menos rebajado de un texto científico, pero al menos también mantiene una estructura, ¿no? Si ustedes les piden que hagan una pequeña investigación acerca de algo y después cuenten qué fue lo que investigaron, pero por medio de un texto, pueden utilizar esta fórmula. Un texto breve que exponga lo que ustedes aprendieron por otra parte. ¿Cuáles son sus claves? Bueno, la principal es que es un texto pensado para informar o para explicar un tema. Y segundo, también puede servir como guía para hacer una investigación más grande, por ejemplo, o bien puede reducirse a un ensayo. El ensayo ya lo vamos a ver en las siguientes clases y por eso no me voy a detener mucho en esto. Bien. Con estos tipos de texto en mente y con este tipo de interacciones comunicativas en mente, pues entonces vamos a abordar las dos grandes líneas teóricas de la comunicación. La comunicación tiene dos grandes vertientes. La primera son los elementos que entran en juego cuando tenemos un proceso comunicativo y la segunda es qué podemos hacer con esos juegos comunicativos. A esto les vamos a llamar elementos de la comunicación y funciones de la comunicación. Los elementos de la comunicación son como los elementos de una ecuación, ¿no? Al final lo que buscamos con los procesos comunicativos es generar un marco que nos permita que un mensaje llegue de la manera más clara posible de un punto a un punto B. De eso se trata todo. Es muy simple, su teoría es muy simple, la básica. No obstante, ya ven ustedes todo lo que se puede hacer por medio de esta teoría. Todos los ejemplos que vimos en las clases anteriores se basan principalmente en este tipo de teoría. ¿Cuáles son entonces los elementos de la comunicación? Los que ustedes ven en pantalla. Emisor, receptor, mensaje, código, canal y referente. Vamos de nuevo. Emisor, receptor, mensaje, código, canal y referente. ¿Qué es un emisor? A ver, el punto central del juego comunicativo lo tiene el mensaje. Es el centro de todo, es como la estrella del show, ¿no? Lo que buscamos es que el mensaje que hemos diseñado pueda llegar del punto A al punto B. ¿Quién es el punto A? El punto A es quien emite el mensaje y por eso le llamamos emisor. Aquella persona, institución, movimiento, cuenta en internet, lo que sea, que envía un mensaje, es lo que vamos a entender como el emisor. Y el punto B, a donde llegue el mensaje, es lo que vamos a entender como el receptor, que también puede ser una persona, un grupo de personas, una institución, una cuenta en internet, todo aquello a donde enviamos mensajes deliberadamente. Con base en estos tres puntos podemos armar una primera línea base, ¿no? Un emisor envía un mensaje para que un receptor lo reciba. Alrededor de esta triada tenemos los otros tres elementos. El primero de ellos es el código. El código es la forma en la cual, valga la redundancia, codificamos el mensaje. ¿En qué idioma lo estamos transmitiendo? ¿De qué forma lo estamos transmitiendo? Si lo estamos transmitiendo por la vía oral en español, eso es un código. Si lo hacemos en español, perdón, es un código. Si lo hacemos en inglés, es otro código. Si lo hacemos en lenguaje de señas, es otro código. Si lo hacemos únicamente con gestos, también esto es otro código. Es la forma en la cual vamos a encriptar lo que queremos decir de la manera en la cual el receptor nos va a entender. Código. Pero para que el código llegue con el mensaje, debe tener siempre un canal. El canal puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, vamos a admitir a una persona más. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el canal que estoy utilizando yo para darles clase? Si ustedes contestan, la computadora,
Es correcto. Si ustedes me dicen el Internet, es correcto también, porque es la vía por la cual yo estoy necesariamente enviando el mensaje que quiero enviarles. Tenemos entonces varios puntos. Primero, alguien o algo emite un mensaje y ese mensaje llega a alguien o algo. Emisor, mensaje, receptor. Pero el mensaje tiene que ir dado en una clave. A esto le llamamos código, el idioma en el cual estamos transmitiendo. Pero este código debe viajar por algún medio, ¿no? A ese medio le llamamos canal, que puede ser un micrófono, puede ser un libro, puede ser la computadora, puede ser la voz, puede ser el internet, puede ser la radio, puede ser la televisión, puede ser una valla publicitaria, puede ser cualquier cosa que nos sirva como soporte para poder hacer que la información llegue. Y por último, afuera de todo esto, pero necesariamente ligado, está el referente. ¿Qué es el referente? El referente es este contexto común en el cual las personas se comunican y por la cual pueden entender realmente el sentido del mensaje. Si yo les estoy hablando de comunicación en este momento y estamos hablando de textos científicos y textos legales, es porque nuestro gran referente es justamente este, el primer semestre de la Universidad de San Carlos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el marco de la carrera de Derecho. Como todos estamos en esta misma sintonía y todos entendemos que este es el gran objetivo o es el gran ambiente en el cual nos encontramos, pues entonces entienden perfectamente por qué estamos hablando de estos temas. ¿Por qué están ustedes recibiendo este mensaje que estoy enviándoles yo por medio de la computadora? Así funciona el juego comunicativo. Siempre hay alguien que emite un mensaje y alguien que lo recibe. Pero este mensaje va codificado y esta codificación se hace por medio de un idioma en específico que viaja hacia el receptor por medio de un canal específico. Pero para que emisor y receptor y mensaje se entiendan, tienen que estar en el mismo referente, tienen que tener el mismo contexto conceptual. Es sencillo, en realidad es sencillo. No tiene, en su forma básica, que es esta, por supuesto, no tiene mayores movimientos. Pero justamente ese juego de comunicación, ese, ese esquema comunicativo o este cuadro comunicativo, es la base de todos los procesos de comunicación más complejos. Cuando la semana pasada hablábamos acerca de Azurbanipal con su relieve de león, el proceso comunicativo es exactamente el mismo. Hay un emisor, que probablemente será el gobierno asirio, hay un receptor, que es la población asiria, hay un mensaje, que es la grandeza de Azurbanipal, hay un código, por supuesto, que es un código visual nada más, un canal, que es la piedra donde estaba grabado el personaje con el león, y hay un referente, que es justamente esta noción de el gobierno y la monarquía asiria en su propio momento. Tal cual así funciona hace 4.000 años como funciona actualmente. Lo mismo en la semana anterior, la última clase que hablamos acerca de mensajes por internet y memes y demás, el cuadro funciona de la misma manera. Este es el esquema base en el cual nos comunicamos. Pero para esto entonces están los usos que podemos dar a la comunicación. Para esto avanzamos a la siguiente diapositiva. Funciones de la comunicación. ¿Para qué nos sirve entonces esta teoría básica de emisor, mensaje y receptor? Bien, varios objetivos podemos alcanzar por medio de los procesos comunicativos. Ok. La primera función, y esto sí lo pueden apuntar ustedes, apunten si quieren los nombres de las funciones para que después los puedan encontrar mejor en su libro. La primera función es la función referencial. ¿Para qué nos sirve la función referencial? Nos sirve principalmente para enviar datos concretos, información verificable. Si yo les digo a ustedes en este momento, estudiantes, son las 6:46 minutos.
Ese es un dato puntual, un dato que ustedes pueden verificar en su teléfono, en su reloj o donde quieran, en su computadora, y efectivamente les sirve a ustedes para tener información que les es útil. Es tal hora, está lloviendo, va a hacer frío. Son datos concretos de la realidad muy cotidiana que les pueden servir a ustedes para también tomar acciones referentes con su propio desarrollo. Eso es la función referencial. Hoy es sábado. Es un dato, nada más. Un dato que podemos verificar y que podemos medir. Contrario a la función referencial está la función emotiva. La función emotiva nos habla de otras cosas. También nos transmite información, también nos transmite datos, pero los datos emotivos son datos subjetivos. No podemos necesariamente verificarlos. Ejemplo de esto. Cuando alguien les dice te quiero, no necesariamente pueden medir la emoción de alguna forma. Tienen que confiar en la otra persona. Y además, esto genera en ustedes una reacción que viene, como su nombre lo indica, de la emoción. Función referencial entonces, datos concretos que podemos medir y que nos sirven en la cotidianidad. Función emotiva, todas aquellas informaciones, todos aquellos datos que son subjetivos, que son bastante abstractos y que no necesariamente son medibles o verificables. Te quiero, estoy triste, me siento solo, todo aquello que tiene que ver más con estas nociones muy profundas de la mente humana y de sus emociones, pues también son parte de la comunicación y lo llamamos función emotiva. Estas dos son las básicas. Perfecto. Hay otras que se nos van complicando un poco más. La primera de ellas es la función apelativa. Este es el uso más común de la comunicación en contextos publicitarios, en contextos políticos, en contextos mercadológicos. La función apelativa lo que hace es que por medio de las herramientas de comunicación hacemos que el receptor del mensaje actúe de la manera en la cual queremos que actúe. Cuando yo les digo, bueno, si alguien les pone un anuncio de una pieza de pollo y ustedes compran la pieza de pollo porque la vieron en el anuncio, utilizaron con ustedes la función apelativa de la comunicación. Genial. También, por ejemplo, ahora mismo que les decía a ustedes, por favor, muevan su cabeza para confirmarme que están viendo la presentación, eso es función apelativa, porque la mayoría de ustedes movió su cabeza o me hizo alguna señal. Cuando buscamos que por medio de la comunicación la otra persona, cuando buscamos pedirle algo a alguien y esta persona lo hace, estamos utilizando la teoría de comunicación en este sentido. Veamos qué tienen por acá. Sí, claro. Si yo les pido, siempre le pido a algún estudiante, ¿no? Que por favor cierre la puerta. Justamente es eso, función apelativa. Pero también si una empresa les dice consume mi producto, eso es función apelativa también. Cuidado con esta, porque así como pueden ser cosas completamente niñas, también pueden ser cosas bastante oscuras. Luego de esto tenemos la función fática. Ok. La función fática es la función comunicativa que sirve como marcador, que sirve como pie para comenzar procesos de comunicación más complejos. Por ejemplo, en este caso no podemos hacer el ejercicio y ustedes no se dan cuenta, pero se fijan ustedes que al principio empiezan todos a entrar a clase y demás, entonces ya, enciendo yo el micrófono sin necesariamente tener la cámara encendida y les digo, buenas tardes todos, ¿cómo están? Y comenzamos en tantos minutos. Lo que hago en ese primer momento es llamar la atención de las personas. Ok, atraigo la atención hacia mí para que después podamos comenzar un proceso más complejo o comenzar la clase como tal. Esa es la función fática. Estos pies que les damos a las otras personas para anunciarles que un proceso de comunicación está por empezar o acaba de terminar, es lo que vamos a entender como función fática. Cuando ustedes llaman por teléfono a otra persona, no empiezan a hablar hasta que la otra persona no les dice, aló, ¿cómo estás? Eso es función fática. Si yo me paro ante un estrado y todo el mundo está hablando y yo les digo buenas tardes y atraigo la atención hacia mí para empezar a hablar, eso es función fática.
Cuando les digo al final de sesión, gracias por haber estado acá, nos veo la próxima semana y ustedes saben que se acabó la clase y se van, eso es función fática. La función fática también puede ser no verbal. A veces en clase se los hago cuando estamos presenciales. Únicamente me paro al centro, no les digo nada, solo les subo la mano. Y como ven todos que yo subí la mano, se quedan en silencio y me voltean a ver. Eso es función fática también. ¿Pueden ustedes utilizarla en su vida diaria? Claro que pueden. Todo lo utilizamos, de hecho, solo que a veces con menos conciencia que otras de que lo estamos haciendo. Claro. El ejemplo de aló, el ejemplo de buenas tardes o el ejemplo de los gestos. Luego está la función metalingüística. Pónganle mucha atención a esta porque no es compleja, pero a veces se esconde dentro de textos más grandes. Sobre todo funciona en textos académicos. La función metalingüística es aquella que nos va a servir para reiterar algún tipo de información que es importante o bien para introducción de datos que nos van a servir para explicar ese mismo contenido. En la clase de Asurbanipal, se los decía yo, les dije al principio de la clase quédense con Gilgamesh. Después vimos a Asurbanipal dándole al león en el relieve y les decía, recuerden a Gilgamesh que era tal y tal y tal. Ese dato que trajimos a colación para que ustedes comprendieran mejor la información, eso es uso metalingüístico de la comunicación. Meter datos concretos o reiterar información que sirve para que el mensaje se entienda mejor. Vean este ejemplo. El fenómeno de la comunicación compleja, término que viene del griego puesta en común, es un acto humano. Lo que está sucediendo entonces es esto. Esta función la pueden ver ustedes reflejada acá como esta información que tienen ustedes entre paréntesis. No es un dato esencial, no, pero sí es un dato que nos ayuda a reiterar el contenido o a reafirmarlo. ¿Y cómo se mira? Se mira justamente de esta forma, con cosas que colocamos entre paréntesis en medio de una oración, con cosas que colocamos como citas dentro de un párrafo, con cosas que colocamos como nota al pie, por ejemplo, pero todos aquellos datos externos al mensaje original, pero que necesariamente ayudan a referenciarlo, es lo que vamos a entender en contextos académicos como función metalingüística del lenguaje. Y por último está la función lúdica. El lenguaje humano tiene una gran ventaja o tiene una gran posibilidad. Nos permitió llegar hasta donde estamos hoy, lo hemos hablado hasta el cansancio, pero también nos ha permitido entretenernos a lo largo de estos 100.000 o 150.000 años. Los humanos somos capaces de inventar cosas, somos capaces de imaginar cosas y somos capaces de generarnos entretenciones. La función lúdica del lenguaje está justamente pensada para esto. Todo aquello que no necesariamente tiene como función primaria un proceso de información formal, académica o esencial, sino que más bien está construido para nuestro deleite, para el gozo, para la entretención, a eso le llamamos función lúdica. El mejor ejemplo es la literatura. Cuando leemos un cuento, cuando leemos un poema, cuando leemos una novela, estamos leyendo un producto de la función lúdica del lenguaje. Les pongo una por acá. Un micropoema, ¿no? Un haiku. Este camino ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo de otoño. Un pequeño texto del escritor argentino Julio Cortázar. No sé si alguna vez lo hayan visto u oído mencionar o leído algo de él. Es eso, un poema que nos genera emociones, que nos genera gozo, que nos genera reflexión, pero que más allá del poema en sí o más allá del texto en sí, no tiene tampoco un uso trascendental en la vida cotidiana. Que por supuesto la literatura puede llegar a ser muy compleja y hacernos entrar en cuestionamientos terribles y fuertes, claro que lo es, pero en esencia está pensada para la entretención y para el gozo. Esa es la función lúdica del lenguaje. Quiero ver qué más tienen ustedes por acá. O si ya finalizó. Ah, no, claro.
Ahora bien, hay dos cosas que tienen ustedes que tener presentes en los fenómenos de comunicación. El primero es el contexto. Ya lo veíamos con el referente, ¿no? El contexto es este grupo de condiciones propias de un texto en sí. Cosas tan puntuales como el lugar de creación, el autor que lo creó, la época en la que fue creado y el lector para el que fue pensado. Pero lo más importante de todo esto es la noción del ruido. Llamamos ruido en comunicación a todos aquellos elementos que hacen difícil que un mensaje llegue con eficacia. Todo aquello que nos complica que un mensaje llegue libre del receptor, del emisor al receptor, a eso le llamamos ruido comunicativo. Existen tres tipos de ruido. Los ruidos físicos, por ejemplo, son aquellos que eh, un ruido físico. Si mi micrófono no funciona bien o si su internet no está bien y no me oyen o me oyen entrecortado, eso es un ruido. Si ustedes van por la calle y quieren leer un mensaje que está en una valla y la valla tiene una mancha encima de las letras, eso es un ruido. Si estuviéramos, por ejemplo, en clase y fuera viernes y estuviera un grupo de compañeros oyendo banda a todo volumen en el parqueo, eso también es un ruido, por ejemplo. Son todas aquellas cosas que nos entrampan el proceso que hace que el emisor pueda enviar un mensaje de forma clara a su receptor. Hay otros dos tipos también. Está el ruido psicológico y es cuando tenemos falta de concentración, cuando nuestra mente está pensando en otra cosa, cuando tenemos una preocupación eh, que nos atañe más allá de lo que estamos leyendo o escuchando y eso también nos complica el proceso de lectura o el proceso de recepción de mensajes. Pues también, eso también se convierte en un ruido. Y por último está el ruido semántico. Cuando le hablamos a una persona en términos que no puede comprender, el mensaje no va a llegar. Simple y sencillamente, el mensaje no va a llegar. Entonces, sí, cuidamos mucho el proceso de comunicación. Ya ven ustedes que es sencillo, pero a la vez se pueden hacer muchas cosas con él. Pero sobre todo, cuidemos los ruidos. Siempre. Porque podemos tener un mensaje muy, muy importante y si el ruido nos falla, nos falló por completo el proceso. Nos vamos a detener en la siguiente clase un momento en los ruidos para explicarlos bien y ver ejemplos, pero por ahora nos queda un minuto más. Veo que no tienen nada por acá en el chat, así que vayan a su siguiente clase. La otra clase, el próximo martes, sí, el próximo martes, hacemos un ejercicio con estos elementos de comunicación. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Noche, Gracias. licenciado. Feliz noche, licenciado.